¿Qué tal? Miren, el día de hoy ya empezaremos con lo que viene siendo el uso de la ecuación de diseño de los intercambiadores de doble tubo. Para ello he tomado un ejercicio bastante sencillo de Manrique, ¿sí? Lo pueden ver en la página 251, en el capítulo de intercambiadores de calor, y pues específicamente es el problema número uno, ¿ok? Eh, Voy a empezar de esta manera porque quiero que quede claro en su cabeza, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de diseño? Y la ecuación de diseño es alimentada por lo que viene siendo el coeficiente de global de transferencia de calor que requiere de bastantes cálculos, ¿no? En este problema en específico ese coeficiente ya no lo indican, ya no dicen cuánto vale, entonces de alguna manera pues nos vamos a evitar estos cálculos exhaustivos, ¿no?, que hay que realizar. Lo otro, nos vamos a olvidar de lo que es la temperatura calórica, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, este ejercicio, como les comento, es un ejercicio rápido. Y bueno, aquí la idea es tratar también de analizar algunos conceptos básicos, como viene siendo la diferencia entre un intercambiador de a contraflujo contra uno en paralelo y ver esta cuestión que estuve analizando como es la eficiencia de recuperación de calor, ¿no? El ejercicio dice así: se desea calentar 75 kilogramos por minuto de agua de 50 a 80 grados centígrados mediante un aceite con calor específico de 1.9 joules por gramo Kelvin. El intercambiador de calor que va a usarse es de doble tubo con flujos opuestos. El aceite debe entrar a 110 grados centígrados y salir a 70 grados centígrados. Se estima que el coeficiente total de transferencia de calor es de 350 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Calcular el área de transferencia de calor. Bueno, aquí ya nos han dicho cuál es lo que viene siendo esta parte de la configuración. Es de contraflujo. Yo he copiado dos sistemas. He copiado el sistema de contraflujo y el de paralelo. No nos piden el de paralelo, pero me gustaría que revisáramos, ¿no? ¿Qué significado tiene entre usar estos dos tipos de sistemas, ¿no? Me quedo con el de contraflujo. Bueno, primero, hay que identificar cuál es la corriente caliente y cuál es la corriente fría. La corriente caliente, pues en definitiva, es la que ya está caliente y la queremos enfriar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aceite es el que cumple con esta conceptualización, porque dice que está a 110 grados centígrados y saldría a 70 grados centígrados. Entonces, queda claro que es el aceite. Por otro lado, la corriente fría es la que en un inicio pues está de manera fría, y fíjense que no tiene nada que ver con la temperatura en sí, sino con el efecto de si su temperatura se incrementa o disminuye. Entonces se define como corriente fría aquella corriente que al entrar al intercambiador va a incrementar su temperatura. Entonces vean que en este caso estaríamos hablando del agua, ¿no? Vean que el agua viene siendo la corriente fría. Como esto yo lo tomé del libro de Kern, pues si se dan cuenta, la nomenclatura es un poco diferente, porque en el Kern se define los números de la siguiente manera: uno significa que entra, 2 significa que sale, mientras que en Manrique 1 significa la terminal del lado izquierdo y 2 la terminal del lado derecho. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es solamente tomar las fórmulas sin poner atención, dado que es bien importante saber qué nomenclatura vamos a usar, si vamos a usar la de Manrique o la de Kerr. Ambas son totalmente diferentes. Y yo estoy de la idea que más que aprendernos en el sentido de tomar la fórmula y sustituir, hay que poner atención. Yo generalmente me ubico de la siguiente manera. Yo lo que voy a tratar de buscar son los delta T de cada terminal, y es sobre esos delta T que uno aplica estos conceptos, ¿no? Esta media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Bueno, miren, eh, vamos a usar en este punto esta nomenclatura de temperaturas, y esto quiere decir que yo debo usar para T mayúscula lo que viene siendo el aceite, ¿ok? Y T minúscula el agua. Y bueno, ya aquí dependerá para las otras variables cómo debo de manejar lo que viene siendo esta información. ¿Qué información tenemos a mano? Tenemos el flujo de agua, ¿no?
es un flujo másico, ¿sí? Y bueno, Kern maneja la W, yo voy a manejar M punto, que es la forma más normal. Bueno, aquí yo tengo que poner un subíndice o usar la letra mayúscula como lo hace Kern. Yo voy a usar el subíndice para indicar de qué corriente está hablando. Fíjense que está hablando de la corriente caliente, entonces es esperar usar la letra C. Hay veces que podemos usar las nomenclaturas en inglés y caliente es hot, entonces es esperar encontrar la letra H, frío, cold, la letra C, ¿no? Estas también son de alguna manera opciones, ¿no? Podría usar la letra H para referirme a la corriente caliente, ¿no? Nosotros lo vamos a usar en español. Y bueno, el agua es la corriente caliente, si lo están viendo aquí, perdón, es la corriente fría, sí, estaba correcto lo que había escrito primero. Y estaríamos hablando de 75. Ustedes observan kilogramo por minuto. Ahí está. Esa es la corriente. ¿Sí? Y bueno, ya ustedes decidirán cómo trabajar con esta parte, ¿no? Eh, yo les recomiendo que hay que trabajar con el sistema internacional, ¿sí? Es lo más recomendable. La razón es obvia. Vean que nos están dando el coeficiente global de transferencia de calor, lo voy a anotar de una vez. Y ojo, no me dice cuál es el coeficiente de calor, si es en su forma limpia o sucia. No le vamos a dar importancia, simplemente vamos a calcular el área de transferencia de calor ligado a este coeficiente. Ya conforme nos metamos más a profundidad con el cálculo, ahí sí vamos a hacer una distinción entre uno y el otro. Ahí está. Ok, ¿qué otra información tenemos? Bueno, fíjense que tenemos la capacidad calorífica del aceite, ok, que es de 1.9 joules sobre gramo Kelvin. Y como les digo, el aceite es la corriente caliente. Entonces, si es la corriente caliente, sería el CP de esta manera, ¿no? CDC. Y este vale 1.9. Fíjense que está programa, nosotros acostumbramos a manejarlo por kilogramo, entonces lo voy a poner en las unidades más adecuadas, que sería Joule por kilogramo y Kelvin o grado Celsius la misma. Recuerden que la diferencia prácticamente la diferencia de un Kelvin contra un grado Celsius es equivalente, ¿no? Ahí no deberíamos de tener ningún inconveniente. Ok, ¿qué hice? Vean que lo multipliqué por 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que esté en gramos, necesito que esté en kilogramos para que todo esto esté en el sistema internacional. ¿Qué no está en el sistema internacional hasta este momento? Pues esta cantidad, ¿no? Que debe ser en kilogramos sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los 75 y lo vamos a dividir entre 60 para que sean kilogramos sobre segundo. Entonces, 1.25 sería el flujo en sistema internacional. Ahora sí, ya está de manera más apropiada, ¿no? Podría poner aquí las temperaturas. Yo recomiendo que los pongamos en un pequeño dibujo porque el tener este dibujo nos va a facilitar mucho al momento de hacer los cálculos correspondientes. Entonces, ya dijimos que T es la parte caliente, ¿ok? Y caliente viene siendo el aceite. Entonces el aceite debe entrar a 110 grados Celsius. Aquí lo voy a anotar. Lo voy a pegar. Esto sería T1. ¿Ok? Ahí está. Esto lo voy a mover hacia acá. Pero me interesa que esté sobre
lo que viene siendo el flujo, entonces le voy a cambiar los atributos de cómo voy a poner la imagen sobre arriba de texto. Entonces, este entraría aquí, ¿no? Este es el aceite caliente, ¿sí? Está a 110. Y este aceite caliente pues va a salir a 70 grados. Ahí está, 70 grados. ¿Listo? Y bueno, ahora ocupamos la parte del agua. El agua entra a 50, que es el flujo frío, y el agua se calienta hasta llegar a 80 grados. 50, 80. Entonces, esto sería T1. Entonces sería 50. Estos 50 irían aquí. Y esta agua saldría a 80 grados. Ok, no hay que olvidar que estoy usando la nomenclatura de Kerr. Si usara la nomenclatura de Manrique, fíjense que este lado sería el 1 para todos los flujos y este sería el 2 para todos los flujos. Bueno, en esta altura voy a escribir la ecuación de diseño. Hay que saber qué ocupamos. La ecuación de diseño va de esta forma. El flujo de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia de calor. Y bueno, y aquí va la media logarítmica de la temperatura, que pues se puede escribir de diferentes maneras, ¿no? Generalmente aquí podemos escribir un delta T, le podemos poner log, como para dar a entender que esta es la media logarítmica de la temperatura, no es un delta T como tal, ¿verdad? Podemos poner MLDT, ¿sí? Así, entendiendo que todo esto que está aquí es una sola variable. Ahí está. Podemos usar cualquiera de estas fórmulas, ¿no? Yo voy a usar esta parte. Y fíjense que ya estando aquí, pues requerimos el flujo de calor. El coeficiente global ya lo conocemos y nos lo da el problema. Y requerimos la media logarítmica de la temperatura. En este punto es claro que la media logarítmica de la temperatura es fácil de obtener. De hecho, miren, no se ocupa ni siquiera usar la fórmula. ¿Sí? Si ustedes aprenden el concepto que es la media logarítmica es relativamente sencillo. ¿Qué ocupo? Bueno, ocupo los delta T de las terminales. Entonces yo tengo dos terminales, tengo la terminal derecha y la terminal izquierda. Ok, voy a nombrar terminal derecha, efectivamente el lado que está eh, con el número 2. Esto va a ser mi delta T de la terminal derecha. Y le he nombrado delta T2. Y a la terminal izquierda le voy a dar el nombre de delta T1. Ok, ya que tengo esto, bueno, pues tengo que sacar la diferencia, que sería 110 menos 80. Ojo, de la terminal derecha. Entonces aquí estaríamos hablando de 30 grados centígrados. Ahí está. Esa es la manera de calcularlo. En cuanto al lado izquierdo, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Se agarra la temperatura más caliente y se le resta la temperatura más fría. De hecho, no es tanto que sea la más caliente menos la más fría, sino el concepto es así. La temperatura del flujo caliente, ¿sí? O de la corriente caliente se le resta la temperatura del flujo frío. Siempre tiene que ser de esta manera. Y otra cosa, la diferencia siempre debe ser positiva. Si me llegara a dar un delta T negativo, estaríamos indicando que la corriente fría está calentando a la corriente caliente y eso pues no es cierto. Recuerden que la corriente caliente es la que va a suministrar el calor, ¿no? Para que la corriente fría se caliente. Entonces estaríamos violando la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y yo sé que suena así medio
eh, increíble o raro que hagamos este tipo de cosas, pero es muy común que nos metamos tanto al diseño que nos olvidemos de esos aspectos, ¿no? De que estemos simplemente calculando números, usando fórmulas y ya. Y estemos usando un diseño de un fenómeno que no puede ocurrir, ¿no? Que estaríamos teniendo un flujo de calor de lo frío a lo caliente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Siempre estar bien atento de que efectivamente se estén de alguna manera sosteniendo, ¿no?, las leyes de la termodinámica. Entonces, a la corriente caliente, el resto, la temperatura de la corriente caliente, el resto, la temperatura de la corriente fría, en este caso serían 20 grados centígrados. Ahí está. Ese es el sistema a contracorriente, muy diferente al sistema en paralelo. Bueno, ya les dije que me voy a quedar con el significado de esta manera. Ok, y voy a definir a esta variable como lo que viene siendo la media logarítmica de la temperatura, de la diferencia de la temperatura. Bueno, ¿cómo se define esta media logarítmica? Se define de esta forma. Ustedes pueden elegir la terminal que ustedes quieran, la derecha o la izquierda, no importa. Entonces, lo que yo debo de escribir ahora es hacer una resta de los delta t de ambos lados. Si, por ejemplo, aquí estoy eligiendo al delta t2, le estoy restando al delta t1. Van a decir, pero si esta diferencia da negativo, no se deben de preocupar. Si esto llegara a ocurrir, el logaritmo que está aquí abajo va a compensar el signo. Aquí lo importante es que se respete este orden que estoy escribiendo. Ok, vean. Si escribo delta t2 primero, ese delta t2 debe de ir en la parte del numerador del logaritmo. Y el que estoy restando debe ir en la parte del denominador. Realmente aquí abajo lo que tengo es una diferencia de logaritmos, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Realmente es el cálculo que yo estaría haciendo. Pues ahí está. Para este sistema en específico yo debo de aplicar esta fórmula, ¿no? Como se dan cuenta, no ocupo ir al libro y revisarla porque la media logarítmica de la diferencia de temperatura está más basada en los conceptos de la diferencia de las terminales. Entonces, si ustedes recuerdan lo que viene siendo esta parte de el concepto de media logarítmica de un número, pues será fácil de aplicar. Y bueno, ¿cómo será en este caso? Pues ya sabemos que uno, el delta T2 vale 30 y el otro vale 20, entonces simplemente hago la sustitución directa. Entonces tendría 30 menos 20 y aquí pondría el logaritmo de 30 entre 20. Y claro, todo esto en grados centígrados. Ok, bueno, ahora ocupo hacer el cálculo, lo voy a hacer a través de la hoja de Excel. Vean, serían 30 menos 20 entre el logaritmo natural de 30 entre 20. Serían 24.66. Entonces este es el delta log. ¿Ok? Y esto que está aquí le vamos a ir dando nombre. De una vez vamos a aprovechar. Y este es el flujo de la corriente fría. Esto es en kilogramos por segundo. Y esto es en grados centígrados o en Kelvin. 24.66. Curiosamente es una temperatura en el intervalo, ¿no? Ahora, ¿qué es esa temperatura? Bueno, les recuerdo que la diferencia de temperatura a lo largo del intercambiador entre la corriente caliente y la fría va variando, si no es constante. Entonces, mientras que a la entrada es bueno, de la terminal izquierda es de 20 grados, a la salida es de 30. Y bueno, el delta T que representa toda esta variación de deltas es 24.66. Ok, este es para el sistema en contracorriente o contraflujo. Obviamente que para el sistema en paralelo es un poco diferente.
Bueno, voy a mover esto hacia abajo porque hay algo que independientemente qué sistema uses, si el paralelo contracorriente, esto se evalúa de la misma manera. Y bueno, tiene que ver con lo que viene siendo el balance termodinámico. No, creo que sí lo voy a usar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con la manera en cómo he identificado las variables. Fíjense que hay un flujo de calor que se debe de dar, ¿ok? ¿Qué es lo que me falta aquí? Aquí me falta la capacidad calorífica, ojo, del agua, no de la corriente. Y la capacidad calorífica del agua, si ustedes la revisan de manera, es una caloría por gramo grado Celsius. Y esto equivale aproximadamente a 4186, ¿no? Ya en sistema internacional. Ojo, esto que acabo de notar es la del agua. Bueno, porque siempre me decido aquí abajo por lo siguiente, el flujo de calor, ¿sí? Está dado por la ley de la termodinámica. Dice aquí que yo debo escribir el flujo másico de la corriente fría, multiplicarlo por el Cp de la corriente fría, y esto en su defecto sería el T2 menos el T1. ¿Ok? Aquí estoy hablando de la corriente fría. Ojo, aquí hay que tener cuidado por lo siguiente. Vean que por ejemplo aquí no hay ningún problema. T2 es más grande que T1. ¿Ok? Pero no podría escribirlo en este orden, ¿sí? Dado que para la corriente caliente, porque me daría el número negativo. Porque, bueno, lo que estoy diciendo es que esto que acabo de escribir está bien, pero no es correcto escribir esto para la corriente caliente. ¿Por qué no es correcto? Bueno, porque estos dos flujos de calor son iguales, pero de signo contrario, ¿no? Vean, T2 aquí es más chico que T1. Entonces, si yo quisiera conservar esta igualdad, entonces estoy obligado a escribir la temperatura más caliente primero, ¿sí? Que en la corriente caliente es la temperatura de entrada. Entonces, sería de esta forma. ¿Ok? No hay que olvidar esto, ¿no? Que este es el balance de energía que se tiene que cumplir. Aquí estamos considerando que no estamos perdiendo calor hacia los exteriores, cosa que puede ocurrir. ¿Qué información tenemos de manera completa? Pues tenemos la información del agua, ¿no? Entonces, podemos ubicarnos en esta fórmula primero y calcularemos el flujo de calor. En este punto no es necesario el flujo de aceite porque realmente no nos serviría para ningún balance adicional, dado que el flujo del aceite es necesario cuando quiero calcular los coeficientes convectivos locales de película de cada lado del intercambiador, porque este flujo másico de cada corriente nos lleva al Reynolds, y el Reynolds pues nos lleva a la correlación más adecuada porque nos va a definir si es laminar o turbulento, y eso nos lleva a un cálculo de Nusselt y de ahí un coeficiente de película de cada corriente. Vean que en este caso no es necesario, ¿sí? Podemos abordar rápidamente el problema. No nos piden cuánto flujo de aceite ocupamos. Entonces, en este caso estoy solamente interesado en el diseño. Entonces me quedo con esta parte, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir. Vean. ¿Sí? Tengo el flujo, la capacidad calorífica de tablas, el cambio de temperatura. Y bueno, voy a copiar el flujo. Lo pongo aquí. Pongo un pequeño puntito para decir que está multiplicando, evitar paréntesis. Ahora pongo el Cp del agua. Lo pongo acá. Y bueno, ¿qué ocupo ahora? Ocupo la diferencia de temperaturas, ¿no? Una es 80 y la otra es 50.
Y bueno, aquí no hay problema, aquí puedo poner grados Celsius. Recuerden que son deltas, estos son equivalentes. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener joules sobre segundo, que eso equivale a watts. Entonces tengo que hacer todo este producto, ¿no? Ok, lo verifico. 1.25, las temperaturas cambian de 50 a 80 usando 4186. Y este es el cálculo que yo debo de hacer. Lo voy a pasar para acá. Entonces el flujo de calor va a ser igual a lo que obtuvimos acá arriba, multiplicado por 4186 por 80 menos 50. Ok, ese sería el cálculo, ¿no? Y esto sería un valor en watts. Entonces me copio esto, ¿sí? Y bueno, es muy común que esto lo manejemos en kilowatts, pero bueno, por conveniencia lo vamos a dejar tal cual, dado que el coeficiente está en watts. Entonces copio este resultado y esto va aquí. Aquí le pongo una coma en watts. Ahí está. Ese es el calor que debe ser transferido en el intercambiador. Si yo quisiera saber cuánto flujo de aceite ocupo, bueno, pues ahora usaría la fórmula restante, pero despejada. Es decir, este dato no me lo pidieron, yo solamente se lo estoy comentando. Esto se calcularía de esta manera, ¿no? Ahora, es común hacer este cálculo cuando no conocemos el coeficiente global de transferencia de calor, porque ocupamos calcular el número de Reynolds y saber en qué régimen está el sistema. Entonces ahora esto entraría aquí. El calor que voy a transferir ocupó el CP del aceite, que son los 1900. Esto entra aquí. Y bueno, aquí ocupo la diferencia de temperatura. El aceite 110 menos 70. Vean que no tiene que ver con la diferencia de las terminales. Más bien tiene que ver con la variación a lo largo del sistema. 110 menos 70. Ahí está. Bueno, obviamente que este resultado va a ser en kilogramos sobre segundos. Me lo voy a copiar esto, me lo voy a llevar a la hoja de Excel para hacer el cálculo. Esto ya no lo ocupamos. Lo voy a poner aquí. Y bueno, ahora andamos buscando el MC. Y el MC va a ser el flujo de calor que calculamos anteriormente. Lo vamos a dividir entre 1900 por 110 menos 70. Evitar cometer errores. Aquí está. Estos son los kilogramos por segundo de aceite que debemos de mover. Lo copio. Vean que este dato no me lo están pidiendo. Yo simplemente estoy haciendo la evaluación, ¿no? Para tener una idea. En la realidad, obviamente que ocupamos el dato, ¿no? Porque pues es el aceite que vamos a estar bombeando a través del intercambiador. Ahí está. Sin embargo, le reitero, en el ejercicio no es un dato que nos estén solicitando. Bueno, no era necesario, pero aquí está calculado. Bueno, fíjense que ya tenemos toda la información. Entonces usamos nuestra ecuación de diseño y despejamos el área. Y bueno, aquí vamos a poner el flujo de calor, que son los que obtuvimos. Vamos a poner el coeficiente que nos proveyó el enunciado. Ojo, este es el coeficiente equivalente que se está considerando
la resistencia convectiva por parte de ambas corrientes, así como la resistencia que pueda ofrecer el tubo, ¿no? El tubo interno. Aquí está, ya lo copié. Y que nos falta la medida logarítmica de la diferencia de temperaturas. Ahí está. Ok, aquí le ponemos un puntito. Listo. Bueno, eso es lo que sería nuestro diseño. Ahora falta hacer el cálculo nada más. Voy a copiar la imagen y me la voy a llevar acá. Voy a borrar esta para tener mayor control de lo que vamos a calcular. Entonces ya aquí el área es el flujo de calor entre la U, que vale 350, y la media logarítmica que está acá arriba. Y esto es obvio, ¿no? Que nos va a dar en metros cuadrados, ¿no? Ahí está, hemos calculado el área de transferencia de calor. Y listo, ¿no? Ya sabemos cuánta área ocupamos. Y bueno, hay un dato que no conocemos, no sabemos qué arreglo de tubo estamos manejando. Y no puedo elegir así de manera muy ligera elegir una configuración. Recuerden que el coeficiente global de transferencia de calor está basado o es especificado por los regímenes de flujo. Y los regímenes de flujo de las dos corrientes pues tienen que ver con el área transversal de flujo. Y el área transversal de flujo está relacionado con los diámetros de ambos tubos. Entonces, el problema, tal como lo tengo, no me está proveyendo información de qué tipo de tubo estoy utilizando. Vean que estoy de alguna manera muy limitada con la información. Lo único que sé y lo único que puedo establecer es que este sistema requiere de 18.19 metros cuadrados de área de intercambiador de calor. Y bueno, conociendo qué área ofrece el tubo interno, porque realmente ese es el área de interés, por metro lineal de tubo, pues yo podría establecer cuántos metros lineales de tubo interior requiero y eso ya me va a llevar a saber cuántas horquillas se requieren. Entonces ya hasta aquí he contestado lo que el ejercicio me pide. Sin embargo, vamos a hacer el arreglo para el flujo en paralelo. Y bueno, aquí cambia un poco todo. Me voy a copiar todo esto. Ahorita lo voy a acomodar. Por ejemplo, T2 está aquí. Aquí está. T1. Y este va aquí. Ok. Fíjense que ya acomodé de diferente manera las temperaturas, porque bueno, este sería el arreglo en paralelo. Que reviso que efectivamente la corriente caliente siempre sea más caliente que la corriente fría. Y que estamos encontrando, pues estaríamos encontrando de que este sistema no es permisible, ¿no? La razón es muy obvia, ¿no? Vean, esta es la corriente caliente, la que se va a ir enfriando, y este arreglo me daría un delta T en la terminal del lado derecho negativo, a pesar de que aquí es positivo. Esto quiere decir que este arreglo eh, no es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque viola la ley de la termodinámica, que dice que el calor debe ir de lo caliente a lo frío. Entonces, este ejercicio aquí termina.